En septiembre de 1979, cuando las tropas francesas irrumpieron en el Palacio Imperial de Bangui, descubrieron algo que desafiaría toda comprensión humana. Dentro de los congeladores industriales, meticulosamente ordenados como si fueran provisiones para una cena de Estado, encontraron cuerpos humanos. Algunos estaban completos, otros descuartizados con precisión quirúrgica. El hombre que había ordenado almacenarlos era Jean Bedel Bokassa, el emperador de África Central, un católico devoto, un héroe de guerra condecorado por Francia, y el protegido más incómodo que París jamás tuvo que abandonar. ¿Cómo es posible que un soldado educado por misioneros católicos se transformara en un caníbal imperial? ¿Y por qué Francia, la nación de los derechos humanos, lo protegió durante 14 años, mientras devoraba a su propio pueblo? Si quieres descubrir cómo la ambición, la locura y la complicidad colonial crearon al dictador más espeluznante del siglo XX, quédate hasta el final. Y si este inicio te impactó, déjame un like ahora mismo. Créeme, necesitarás recordar este momento cuando descubras lo que viene. La historia de Bokassa no comienza con monstruosidad, comienza con tragedia. El 22 de febrero de 1921, en la aldea de Bobangi, Congo Medio, nace un niño cuyo nombre significa Pequeña Floresta. Su padre, Mindogon Mbugdulu, era un líder tribal respetado. Su madre, Marie Jokobo, una mujer del pueblo. Bokassa tendría una infancia normal en cualquier otra circunstancia, pero África Central no era un lugar para infancias normales. A los 6 años, Jean Bedel presenció algo que ningún niño debería ver. Su padre fue ejecutado públicamente por los administradores coloniales franceses. El crimen, resistirse a trabajar en las plantaciones de caucho. La sentencia, muerte. El método, golpeado hasta morir frente a la comunidad como advertencia. Una semana después, su madre, destrozada por el dolor, se suicidó. El pequeño Bokassa quedó huérfano, solo, roto, y fue entregado a los misioneros católicos franceses. Los misioneros lo educaron, le enseñaron francés, matemáticas, catecismo, le hablaron del perdón cristiano, de la otra mejilla, de amar a tus enemigos. Pero hay algo perverso en enseñar perdón al niño cuyo padre fue asesinado por el sistema que ahora lo salva. Bokassa aprendió las lecciones, todas, pero también aprendió algo que los misioneros no pretendían enseñar, que el poder absoluto pertenece a quien tiene las armas, y que Francia siempre tendría las armas. En 1939, a los 18 años, Bokassa tomó una decisión que parecía lógica para un joven huérfano sin futuro. Se enlistó en las tropas coloniales francesas. No tenía opciones. La República Centroafricana, entonces parte del África Ecuatorial francesa, era una colonia donde los nativos servían o morían. Bokassa eligió servir y descubrió que era extraordinariamente bueno en ello. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bokassa peleó con ferocidad. Liberó Brazzaville del control de la Francia de Vichy, el gobierno títere nazi. Combatió en Francia. Atravesó Alemania en 1945 mientras el Reich se desmoronaba. Ascendió a sargento mayor, luego a capitán. Francia lo condecoró con la Legión de Honor y la Croix de Guerre, la Cruz de Guerra. El niño huérfano se había convertido en un héroe, un soldado modelo, el tipo de africano que Francia adoraba. Leal, violento cuando era necesario y completamente agradecido. Pero Bokassa no era agradecido, era paciente. En 1961, después de 22 años sirviendo al ejército francés, vio su oportunidad. La República Centroafricana había obtenido su independencia en 1960. Su primo, David Dacko, era el primer presidente, y Dacko necesitaba a alguien de confianza para dirigir el nuevo ejército nacional. Alguien con experiencia, alguien leal. Bokassa abandonó el ejército francés y regresó a casa como coronel y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Finalmente, después de décadas sirviendo a los hombres que mataron a su padre, Bokassa tenía poder. Pero las cosas estaban a punto de cambiar de maneras que nadie podía imaginar.
Los primeros años de Bokassa en el poder fueron una mentira perfectamente ejecutada. Parecía el líder que África Central necesitaba. Reformista, visionario, implacable con la corrupción. Pero detrás de la fachada algo oscuro estaba creciendo, y nadie lo veía venir. En 1965, la República Centroafricana estaba al borde del colapso. Su primo, el presidente David Dacko, había arruinado la economía. La corrupción devoraba los recursos nacionales. Los salarios del gobierno no se pagaban. Los rebeldes de países vecinos cruzaban las fronteras como si no existieran. Dacko, desesperado, buscó ayuda donde nadie esperaba: China comunista. Beijing le ofreció millones de dólares. Bokassa observaba desde el Estado Mayor del Ejército y esperaba. Dacko sabía que su primo era peligroso, no era estúpido. Intentó neutralizarlo creando una gendarmería paralela liderada por Jean Isamo, su hombre de confianza. Pero Bokassa tenía algo que Dacko nunca tuvo: el respeto absoluto de las tropas. Y en la noche del 31 de diciembre de 1965, mientras el país preparaba las celebraciones de Año Nuevo, Bokassa decidió darle a su nación un regalo diferente. El golpe de Estado de San Silvestre fue rápido y brutal, sin un solo disparo al principio. Bokassa simplemente apareció en el Palacio Presidencial con sus tropas. Dacko estaba dormido. Cuando despertó, ya había perdido el país. Bokassa lo obligó a firmar su renuncia. Luego lo metió en un avión hacia París. El primo que le había dado su oportunidad fue exiliado como un criminal común. Era el 1 de enero de 1966. Bokassa tenía 44 años y el control absoluto de una nación. Al principio, Bokassa jugó el papel perfecto. Anunció reformas, habló de combatir la corrupción, prometió modernización. Los diplomáticos franceses estaban encantados. Habían perdido influencia cuando Dacko se acercó a China. Ahora tenían de vuelta a uno de los suyos, un héroe de guerra francés, católico devoto, que hablaba francés mejor que algunos parisinos. Era perfecto, demasiado perfecto. Pero las cosas empezaron a cambiar. Despacio al principio, casi imperceptiblemente. En 1966, Bokassa abolió la Constitución. La llamó un cuerpo muerto que ya no representa al pueblo. Disolvió la Asamblea Nacional. Toda la autoridad legislativa pasó a sus manos. Aún no había sangre visible, solo papel quemándose, solo leyes desapareciendo, solo voces silenciándose antes de poder gritar. En 1972, después de 6 años consolidando poder, Bokassa dio el siguiente paso. Se declaró presidente vitalicio. Ya no habría elecciones, ya no habría límites, ya no habría esperanza de cambio pacífico. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera violencia. Los enemigos políticos empezaron a desaparecer, no en masa todavía, 1 aquí, 2 allá, arrestos nocturnos, familias que despertaban y encontraban las camas vacías. Nadie preguntaba. Preguntar era peligroso. Bokassa había descubierto algo embriagador. El poder absoluto no tiene contrapeso. Podía hacer lo que quisiera. La tortura se volvió rutinaria en las prisiones de Bangui. Sus guardias personales desarrollaron técnicas específicas: descargas eléctricas, mutilaciones, violaciones sistemáticas. No era solo castigo, era espectáculo, era mensaje. Esto te pasará si te atreves a desafiarme. Mientras tanto, el país se empobrecía. Bokassa construía palacio tras palacio, compraba autos de lujo, viajaba a París constantemente, y Francia seguía apoyándolo. ¿Por qué? Porque Bokassa les daba acceso ilimitado al uranio centroafricano, a los diamantes, a los recursos que París necesitaba. El presidente francés Valéry Giscard d'Estaing se convirtió en su amigo personal. Cazaban juntos, cenaban juntos. Y cuando Bokassa pedía armas para mantener el orden, Francia se las enviaba sin preguntas. La hipocresía era perfecta. Francia, la nación de los derechos humanos, estaba financiando un monstruo, pero esto era apenas el aperitivo. Lo que Bokassa tenía planeado para 1976 cambiaría todo. Iba a convertirse en algo que África no había visto en décadas, y el mundo entero lo vería.
El 4 de diciembre de 1976, Jean Bedel Bokassa hizo algo que el mundo no había visto en África desde hacía décadas. Se autoproclamó Emperador Bokassa I del recién creado Imperio Centroafricano. No fue elegido, no fue heredero. Simplemente decidió que era un emperador. Y como tenía las armas y el apoyo francés, nadie pudo detenerlo. Pero proclamarse emperador no era suficiente. Bokassa quería la ceremonia, quería el espectáculo, quería que el mundo entero lo viera coronarse como los grandes monarcas de la historia. Su modelo era simple: Napoleón Bonaparte. El mismo hombre que había conquistado Europa ahora inspiraría la coronación más ridícula y obscena del siglo XX. La coronación tuvo lugar el 4 de diciembre de 1977, exactamente un año después de proclamar el imperio. El costo, $30 millones. Para un país donde la mayoría de la población vivía con menos de $1 al día, Bokassa gastó un tercio del presupuesto nacional en una fiesta para sí mismo. Su corona, hecha en Francia, costó $5 millones. Estaba incrustada con diamantes que él mismo había sacado de las minas nacionales. El trono era una águila dorada gigante. 60 Mercedes-Benz fueron importados para transportar invitados. El problema: nadie vino. Bokassa invitó a líderes mundiales, a la realeza europea, a presidentes africanos. Todos rechazaron, ni uno solo asistió. La ceremonia fue un circo vacío. Bokassa se coronó a sí mismo frente a cámaras internacionales que transmitían su delirio al mundo. La prensa francesa se burló abiertamente. Lo llamaron loco. Lo compararon con un payaso. Pero Bokassa no parecía notarlo. Estaba demasiado ocupado disfrutando su momento napoleónico. Con el país oficialmente transformado en imperio, las cosas empeoraron de maneras inimaginables. Bokassa construyó un zoológico personal en los terrenos de su palacio. Dentro había cocodrilos y leones. Según testigos que más tarde escaparon, estos animales no eran alimentados con carne común. Los prisioneros políticos que desaparecían no siempre terminaban en las celdas. Algunos terminaban como comida. Los guardias del palacio contaban historias susurradas sobre cómo el emperador observaba las ejecuciones mientras bebía champán francés. Y luego estaban los freezers, congeladores industriales instalados en el palacio, oficialmente para almacenar comida. Pero había rumores persistentes, nunca completamente confirmados pero imposibles de ignorar. Rumores sobre cuerpos encontrados en esos freezers, cuerpos de enemigos políticos, algunos completos, otros descuartizados, y lo más perturbador, algunos con marcas que sugerían que partes habían sido removidas antes de la congelación. Bokassa tenía 17 esposas oficiales, más de 50 hijos. Cada cumpleaños de uno de sus hijos era una celebración nacional obligatoria. El país, mientras tanto, se desangraba. La economía colapsó completamente. Los hospitales no tenían medicinas. Las escuelas no tenían libros. Los salarios del gobierno no se pagaban durante meses. Pero Bokassa seguía comprando jets privados, construyendo palacios nuevos, viajando a París para cenar con Giscard d'Estaing. Francia seguía apoyándolo. ¿Por qué? Porque Bokassa les daba acceso irrestricto al uranio, a los diamantes, a todo lo que necesitaban. Giscard d'Estaing incluso recibió diamantes como regalos personales de Bokassa, millones de dólares en diamantes. Cuando la prensa francesa lo descubrió en 1979, el escándalo casi destruye la presidencia de Giscard. Pero para entonces, algo peor ya había sucedido. En enero de 1979, Bokassa cometió el error que sellaría su destino. Decretó que todos los estudiantes del país debían usar uniformes escolares específicos. No cualquier uniforme. Tenían que ser fabricados por una empresa propiedad de una de sus esposas. Los padres, ya empobrecidos, no podían pagarlos. Los estudiantes protestaron. Se negaron a comprar los uniformes. Y Bokassa, el emperador que creía ser intocable, decidió enseñarles una lección que nunca olvidarían.
En abril de 1979, aproximadamente 300 estudiantes fueron arrestados. Niños, adolescentes, entre 10 y 17 años, fueron llevados a la prisión de Ngarakba. Lo que sucedió después es uno de los crímenes más brutales del siglo XX. Bokassa ordenó masacrarlos. Personalmente supervisó las ejecuciones. Testigos reportaron que él mismo aplastó los cráneos de al menos 5 niños con su bastón imperial. Más de 100 estudiantes fueron asesinados. Sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes. La noticia se filtró. Amnistía Internacional investigó. Las Naciones Unidas exigieron respuestas. Y Francia, finalmente, no pudo seguir ignorando al monstruo que había creado. Bokassa había cruzado una línea, no porque fuera más cruel que antes, sino porque esta vez el mundo estaba mirando. Y Francia tenía que elegir, seguir apoyando al caníbal o salvar su reputación internacional. La decisión fue simple. Bokassa tenía que irse. El 20 de septiembre de 1979, mientras Bokassa estaba en Libia reuniéndose con Muammar Gaddafi para pedir ayuda económica, Francia ejecutó la Operación Barracuda. Tropas de élite francesas descendieron sobre Bangui como fantasmas en la noche. No hubo resistencia, ni un solo disparo. Los soldados centroafricanos, cansados de servir a un loco, simplemente se rindieron. En menos de 3 horas, el imperio centroafricano dejó de existir. Bokassa recibió la noticia en Trípoli. Su imperio había caído, su ejército lo había abandonado, y Francia, la nación que había protegido durante 13 años, había orquestado personalmente su destrucción. La ironía era devastadora. El niño huérfano cuyo padre fue asesinado por Francia terminó siendo traicionado por la misma Francia que lo convirtió en héroe de guerra. El cazador se había convertido en presa. Las tropas francesas entraron al Palacio Imperial. Lo que descubrieron confirmó los peores rumores. Los congeladores industriales contenían cuerpos humanos, algunos completos, otros desmembrados. Documentos encontrados en el palacio detallaban torturas sistemáticas, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas. El zoológico personal de Bokassa fue inspeccionado. Los testimonios de guardias que se rindieron fueron escalofriantes. Prisioneros políticos habían sido arrojados vivos a los cocodrilos mientras Bokassa observaba desde su balcón con una copa de champán francés. David Dacko, el primo que Bokassa había derrocado 13 años antes, fue reinstalado como presidente por Francia. El círculo se cerró. El país volvió a llamarse República Centroafricana. El imperio había sido un delirio de 3 años que costó millones de vidas y décadas de desarrollo. Bokassa, mientras tanto, huyó a Costa de Marfil, luego a Francia. Y aquí viene la parte más grotesca de toda la historia. Francia le dio asilo. Sí. El mismo país que lo derrocó por sus crímenes le permitió vivir cómodamente en un castillo cerca de París. El caníbal que había devorado a su pueblo vivía como un aristócrata europeo. Paseaba por los Campos Elíseos, cenaba en restaurantes de lujo, y nadie lo tocaba. ¿Por qué? Porque Bokassa sabía demasiado. Sabía sobre los diamantes que Giscard d'Estaing había aceptado como sobornos. Sabía sobre las armas que Francia había enviado a sabiendas de que serían usadas para masacrar civiles. Bokassa era un seguro de vida. Si Francia lo entregaba, él hablaría. Y sus secretos destruirían carreras políticas. En diciembre de 1980, Bokassa fue condenado a muerte in absentia por un tribunal centroafricano. La sentencia nunca se ejecutó. Vivió en Francia hasta 1986, cuando hizo algo que sorprendió al mundo. Regresó voluntariamente a la República Centroafricana. Algunos dicen que estaba senil, otros creen que realmente pensaba que su pueblo lo extrañaba. Fue arrestado inmediatamente al descender del avión. El juicio de 1987 fue un espectáculo mediático. Bokassa fue acusado de traición, asesinato, canibalismo y apropiación indebida de fondos públicos. Los testimonios fueron devastadores.
Antiguos guardias describieron cómo el emperador personalmente torturaba prisioneros. Sobrevivientes relataron masacres. La acusación de canibalismo nunca se probó definitivamente en corte, pero los rumores persistieron. Fue condenado a muerte nuevamente. La sentencia fue conmutada a prisión perpetua, luego reducida a 20 años. En 1993, cuando la democracia regresó brevemente al país, el presidente André Kolingba declaró una amnistía general. Bokassa fue liberado el 1 de agosto, y cuando salió de prisión, algo increíble sucedió. Fue recibido como héroe por la población. Multitudes lo vitorearon, lo llamaban padre de la nación. La memoria colectiva había sido distorsionada por décadas de caos posterior. Comparado con los dictadores que vinieron después, Bokassa parecía casi nostálgico. Jean Bedel Bokassa murió de un ataque cardíaco el 3 de noviembre de 1996, a los 75 años. Murió en su casa de Bangui, rodeado de algunas de sus 17 esposas y varios de sus más de 50 hijos. No murió en el exilio, no murió ejecutado. Murió pacíficamente en la cama. El hombre que había asesinado a más de 100 estudiantes con sus propias manos terminó sus días como un anciano olvidado. La República Centroafricana nunca se recuperó completamente. Décadas de dictaduras posteriores, golpes de Estado y guerras civiles mantuvieron al país sumido en la pobreza. Hoy sigue siendo una de las naciones más pobres del mundo. El legado de Bokassa no es solo los cuerpos en los freezers. Es la demostración perfecta de cómo las potencias coloniales crean monstruos, los protegen mientras son útiles y los abandonan cuando se vuelven embarazosos. La lección es clara y brutal. Ningún dictador, por más brutal que sea, sobrevive sin apoyo internacional. Bokassa no fue una aberración aislada. Fue el producto de un sistema que valoraba el uranio y los diamantes más que las vidas humanas. Francia lo creó. Francia lo protegió. Francia lo destruyó cuando ya no era rentable. Y cuando todo terminó, Francia pretendió que nunca sucedió. Si este video te impactó, déjame un like y suscríbete. Porque la historia de Bokassa no es única. África está llena de dictadores que fueron protegidos por Occidente mientras masacraban a sus pueblos. Y en el próximo video te contaré sobre uno aún peor. Te espero.